En Élite Radiovisión entramos en otra realidad. Código Oculto, con Bauti. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Código Oculto aquí en Élite Radiovisión. Hoy nos hemos querido trasladar a un entorno que seguramente a muchos de vosotros os va a resultar familiar. Porque aquí donde estamos, pues son las escaleras principales del Titanic. Esa balaustrada maravillosa que daba acceso a las cubiertas principales y al salón de primera clase de un barco que ya es parte de la leyenda. Tal día como hoy, hace nada más y nada menos que 109 años, el Titanic se hundía. Chocaba contra un iceberg a las 23:40 del 14 de abril de 1912 y se iba a pique poco tiempo después, 2 horas 40 minutos después, hacia el filo de las 2 de la madrugada, el Titanic veía en este caso cómo su popa se sumergía para siempre y quedaba perdido durante muchísimos años en el Atlántico Norte, en una ubicación, en un punto en el que fue todo un misterio hasta que Robert Ballard lo descubre. Hoy les queremos hablar del Titanic. Hoy es un día histórico, es una noche histórica. Para todos aquellos que amamos la historia de ese barco, mucho antes que incluso James Cameron grabara esa maravillosa cinta que es Titanic, pues ya para muchos significaba un sueño, significaba el culmen de una época que se vio precisamente truncada con el naufragio de este poderoso barco. Esta noche vamos a hablar de ello. Pero no solo vamos a hablar del Titanic, porque también nos vamos a ir a una investigación paranormal que hemos realizado en un edificio oficial gracias siempre a los compañeros de Activity Ghost y por supuesto a la cortesía del Ayuntamiento de Manzanilla, en Huelva, que ha querido cedernos esa exclusiva y poder hoy contarles con imágenes, con datos, todo lo que allí sucedió, que fue mucho y muy interesante. Es el menú de hoy, de este programa que comienza en Élite Radiovisión y que lleva por título Código Oculto. Y cómo no, quiero saludar a mi compañero, a Gustavo Prieto. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches, José Manuel. Un día que está metido en la historia, un día que es parte de la historia y que no nos podemos olvidar de lo que sucedió hace 109 años. Por supuesto, José Manuel, es un día que para los amantes de, ya no vamos a decir del misterio, sino de lo que es la historia propiamente dicha, y esta historia que está envuelta por ese halo de misterio, ese viaje inaugural que hace el Titanic, que es el último de ellos, y además que, bueno, pues que se llegó a hablar de maldiciones, de una momia en el contenido de la carga, porque Manifiesto de carga del barco. Del barco, incluso que había sido torpedeado, que que no era un barco excesivamente seguro por las soldaduras que tenía. Ese halo de misterio que envuelve todo lo que conlleva la palabra Titanic, y aparte si nos tendríamos que también, incluso ya haremos un recorrido por ello, por ese libro que se escribió varios años antes del hundimiento del Titanic, el Fatality, y que, bueno, pues que narra casi a la perfección y milimétricamente el hundimiento del Titanic hasta el punto del nombre. Que no fue el único autor que escribió de ello. Uh-huh. Fíjate que está un libro que se llamaba Fatalidad y el otro que se llamaba El naufragio del Titanic, uno que se publica en la Palma Gazette, el otro que se publica en formato libro, uno que era de William Stead y el otro que era de Morgan Robertson. Y ambos, uno con casi 20 años de diferencia y el otro con un poco más, pues cuentan la historia de un maravilloso transatlántico en el que, bueno, pues perece, como vamos a ir comentando hoy, una gran cantidad de personas. El Titanic, además, que significaba todo lo que era la época. Recordemos, 1912, un periodo en el que, digamos, estaba a las puertas de una guerra mundial. Uh-huh.
en el que había una seria competencia entre lo que era la White Star Line, que era la empresa, la naviera propietaria del Titanic, que tenía dos hermanos, como era el Olympic y posteriormente sería el Britannic, que realmente era el Gigantic, pero que luego le cambian el nombre un poco para romper con esa línea de nombres casi gigantescos, mitológicos, ¿verdad? Y luego estaba la Cunard, que era la propietaria de Mauritania, era propietaria también del Lusitania, que eran barcos extremadamente veloces, muy cómodos, a todo lujo, a todo confort, y que eran las dos navieras que principalmente en el Reino Unido trataban de competir por algo tan importante como era, bueno, primero la cinta azul, es decir, el barco que hacía más rápido el trayecto entre los dos continentes, y luego barcos que tuvieran un confort y un lujo que fueran capaces de no envidiarle nada a una mansión en Balmoral o una mansión que pertenezca a alguien de la alta sociedad de la época. Con lo cual, estamos en una época en la que también el ser humano, al amparo de la revolución industrial, la máquina de vapor, los grandes barcos, pues se creía que había tocado prácticamente un techo tecnológico. Fíjate, hoy lo vemos a años vistas, ¿verdad? Y nos quedamos sorprendidos. Y sin embargo, realmente ahí tenemos lo que ocurre con el Titanic. Sí es cierto que, estamos hablando de hace 109 años, pero ese gran buque, el Titanic, a día de hoy sería un barco de auténtico lujo hoy en día. Es decir, estamos hablando que iba con la más alta tecnología de la época, pero aparte con todo lujo y con todo tipo de confort y comodidades para primera clase, que era la jet set de la época, pero incluso la tercera clase del Titanic podría ser perfectamente un primero o segunda clase en cualquier otro tipo de buque. ¿Qué dimensiones tenía este barco? Porque estamos hablando de un barco colosal que se construyó en los astilleros de Irlanda, y estamos hablando de que las dimensiones eran inmensas, enormes. Fíjate que cuando yo escribo mi libro Titanic, 100 años de la tragedia, tengo la oportunidad de estar allí, de estar en Belfast, y realmente todavía queda parte de aquellos astilleros. Y realmente son impresionantes, ¿eh? Tiene que imponer sí, totalmente. Estar en ese sitio in situ, en persona. Son esos lugares, como yo digo, lugares mágicos, como puede ser irte a la playa de Omaha o Utah, irte a los lugares de la Segunda Guerra Mundial, exacto, lógicamente. Y plantarte allí y imaginarte dónde se hizo ese buque, que como bien dicen en la película de James Cameron, el buque de los sueños. Totalmente. Porque indudablemente debió de ser increíble. Fíjate que hoy gran parte de todo lo que son estos salones que estamos viendo y demás, realmente los tenemos recreados gracias a que existen en realidad. Cuando se desarma el Olympic, que le decían el viejo fiable, porque tuvo 40 años de carrera naval y no tuvo nada más que un incidente reseñable, justamente los días que estaban también en la botadura, y cuando desarbolan el barco, pues todo esto va a parar a hoteles, a diferentes casas solariegas de Inglaterra, y hoy día hay lugares que tienen los salones del Titanic, tienen una serie de decoraciones que pertenecían al Olympic, pero que gracias a ella también nos hemos podido nutrir para saber cómo era un poco más en extensión el interior del Titanic. El Titanic era prodigioso. Fíjate que allí en Belfast lo que te vas a encontrar es un museo del Titanic, es muy curioso. Tuve la oportunidad también de hablar con Robert Ballard, el descubridor del Titanic, con el que además por aquel tiempo y hoy día incluso me une una buena amistad. Y él me comentaba que como un objeto tan grande, estamos hablando de 269 metros de eslora por 28 de manga, es decir, 269 de largo por 28 de ancho y casi 30 metros de altura, en este caso desde la base del barco, desde lo que es todo lo que la parte baja hasta la chimenea. Y él me comentaba a mí que cómo era posible
no verlo. Y es que es complicadísimo. Fíjate que Robert Ballard no fue a buscar a el Titanic, como se ha venido diciendo. Antes de ayer veía yo un documental y apostillaban y reseñaban mucho en el documental que es que fue una expedición expresa, ¿no? Robert Ballard fue a buscar 2 submarinos nucleares, el Scorpion y el Threster, de la Marina norteamericana, porque no sabían dónde estaba, sabían que se habían hundido, pero no sabían dónde estaban. Y tardaron muy poco en localizarlo. Y cuando los hubo localizado, Robert Ballard pidió permiso para el tiempo que les quedaba, que era una semana, poder buscar al Titanic ya que estaba en la misma zona. Y lo encontraron gracias a que no hicieron una búsqueda focalizada en encontrar el objeto grande, sino encontrar el campo de restos. Es decir, cuando el barco se hunde, se parte en 2, no se parte en este caso fuera del agua, se parte cuando iba ya sumergido y queda la popa flotando, y todo eso genera un campo de restos que tiene varios kilómetros alrededor del barco. En el momento que ellos empiezan a localizar en una zona que es una llanura a 3.800 metros de profundidad, en el momento que en una llanura empiezas a ver trozos de carbón, un zapato, una caldera, no puede estar lejos. Y localizan el barco. El barco, para que te hagas una idea, hay tal presión allá abajo que un tapón de corcho lo puede dejar reducido al tamaño de una moneda, de la presión que hay. Imagínate, son casi 4.000 metros de agua sobre ti. Cada metro cúbico de agua es 1 tonelada de peso. Calcula la de metros cúbicos que hay en 3.800 metros y vas a descubrir que es una exageración y que la presión que hay es enorme. Pues ahí, a esa profundidad, con esa longitud, partido en 2, está la popa por un lado, es decir, la parte trasera del barco está a 600 metros de la proa, y la proa que está en bastante buen estado porque cuando va cayendo, el Titanic se hunde debido a que un iceberg choca con él, el barco le ofrece el costado y choca directamente. Y lo que va haciendo es que se va cargando poquito a poco de agua, es decir, se convierte en una mole maciza de agua. Cuando empieza a bajar, empieza a planear hasta que baja y se deposita en el fondo. Por eso no está tan destrozado como la popa. La popa está realmente mal. No obstante, a pesar de no encontrarse tan mal como la popa, la vida del Titanic, incluso una vez que ya, entre comillas, ha fallecido, que está hundida, tiene fecha de caducidad. Es decir, Sí, a Titanic no le quedan más de 20 años. Es una pena, pero sí es cierto que el Titanic quedará solo en el recuerdo. Claro. No encontraremos nada. Por eso ahora está la eterna polémica de si rescatar los restos del Titanic o no. Es decir, restos son cubertería, vajilla, maletas, relojes, algo que pueda recordar al Titanic, porque realmente el Titanic, el principal problema que tiene hoy día es que el barco, su casco, el acero de ese casco, es de baja calidad. Evidentemente el estándar de calidad de la época se cifraba en 40 toneladas y era con el que estaban hechos todos los barcos. Es decir, no se puede decir que era especialmente malo. Hoy podemos decir que todos aquellos barcos tenían un acero especialmente malo, pero en la época no. Lo que pasa es que el Titanic sí es verdad que cuando se empieza a construir, fíjate que lleva casi 3 millones de remaches, no había soldadura, como hoy la conocemos, sino que directamente se cogía una plancha de acero, se taladraba, se ponía otra plancha al lado o por encima y con el remache caliente, al rojo vivo, se introducía, se golpeaba y cuando se enfriaba se ensanchaba y quedaba remachado. Y el barco llevaba 3 millones de remaches en esa forma tan particular. ¿Qué ocurre? Pues que el Titanic tenía una gran cantidad de impurezas de perdita y ferrita en esa misma parte del acero. Cuando la perdita y la ferrita lo que hace es que sea especialmente quebradizo. En un barco que navega por unas aguas especialmente frías, recordemos, el viaje era por el Atlántico Norte, pero el capitán Smith, para ir un poquito más rápido, no más rápido, porque el barco tenía la velocidad que tenía,
La curvatura. Es decir, lo que vas buscando el norte para que la distancia sea menor, pero también mientras más al norte navegue, más posibilidades hay de encontrarte con iceberg y más fría está el agua. Entonces, cuando el agua, que estaba a 2 grados centígrados aproximadamente, viene ese iceberg y lo golpea, primero, error fatídico, problema fatídico, ¿no? Porque el barco, pese que se decía que era insumergible, los mamparos, es decir, las separaciones que hay entre departamento estanco y estanco, llegaba hasta una cubierta limitada. ¿Qué pasaba? Esto es como los vasos comunicantes de física. El agua va pasando de uno a otro. Eso de que fuese estanco es muy relativo. No, era estanco hasta una cubierta. Pero claro, como cada compartimento estanco tenía su propia inundación, porque el iceberg golpea y lo que hace es que, debido a ese defecto de fabricación que tenía, hace que se resquebrajen los remaches y que en cada compartimento estanco, en 6 de ellos, haya su propia inundación. Cada uno tenía su propio daño y el agua se filtraba a razón, pues imagínate, 40 toneladas de agua por minuto. Es decir, es algo que el barco se iba cada vez sumergiendo más y cuando choca, pues se encuentran con el problema de, bueno, ¿qué hacemos? ¿El barco se hundirá o no se hundirá? Por esa falsa confianza. El barco estaba condenado. El barco no tenía nada que hacer. Hubiera sido más sencillo chocar de frente con el iceberg, que tuviera destrozado 2, 3 compartimentos estancos como mucho, pero hubieras podido seguir navegando a lo que hicieron. Son una serie de trágicas desdichas o de una cadena de errores, porque el primer error que nos encontramos, primero, si te parece, vamos a, en vez de empezar así, analizamos el recorrido que tenía que hacer el Titanic. ¿Qué día sale el Titanic de Inglaterra? ¿De qué puerto sale el Titanic? El Titanic sale el 12 de abril de 1912, de Southampton. Va camino, en este caso, de Francia, donde hace escala en Cherburgo. Allí carga y descarga pasajeros. Algunos solamente iban para hacer ese trayecto por el hecho de decir me montaban en el Titanic, ¿verdad? Hoy también hay gente así, ¿no? Y luego, bueno, pues te encuentras que aquel barco que tenía 3 hélices, que alcanzaba pues aproximadamente los 21 nudos con facilidad, los había más rápido, ¿eh? Mauritania y Lusitania eran mucho más rápidos como barco. Estaba al mando del capitán Smith, que tenemos ya en pantalla, en una de sus últimas fotografías que se hizo, y partió hacia Cherburgo, y en Cherburgo, bueno, pues nos encontramos que descarga pasajeros. Vuelve a hacer, en este caso, a girar hacia Inglaterra, hace nuevamente escala en Queenstown y de ahí ya, pues directamente lo que hace es partir hacia ese puerto que tenía que ser Nueva York, tras aproximadamente 6-7 días de navegación, y ahí empiezan realmente, bueno, pues un viaje que debía ser de placer, porque realmente lo era. Es decir, fíjate tú que tenía cubiertas que imitaban al Café Baranda, al Café Le Parisien, tenía una carta que estaba en consonancia con las cartas de los grandes chefs, y eso tenía un gimnasio particular, piscina climatizada. Como tú bien comentabas, bueno, pues te vas a encontrar incluso que había cubiertas privadas, gimnasios. El barco era un auténtico lujo y además estaba con los refinamientos más altos. Es imposible no hablar del Titanic y hacer referencia a la película de James Cameron, que cuando has dicho lo de cubierta privada, gimnasio, todo eso aparece muy bien reflejado en la película, que creo que el Titanic, que además se hizo una escala bastante grande, no evidentemente una escala 1:1, pero sí se hizo una un escala 10% más pequeño. Una escala bastante importante. Y se ve reflejada esa calidad, ese lujo, incluso ostentación. Es decir, algo... Sí, el barco hacía ostentación porque evidentemente ellos sabían que había buques que eran más rápidos. El propio, como te comentaba, el propio Mauritania o Lusitania eran buques más rápidos. Pero ellos deciden apostar, ¿por qué? Por buques que también podían ser competitivos a nivel de velocidad, pero por contra
la lentitud que pudiera tener, que se podía cifrar en horas o en medio día de diferencia en cuanto a ese viaje, cubrirlo con lujo, con confort, con una serie de prestaciones que tenía el barco que no hacían nada que envidiar en este caso, pues como te comentaba antes, a los mejores castillos, a los mejores palacios de la época. Y lo consiguen porque realmente el buque estaba preparado precisamente para ello. El buque estaba para ofrecer todas esas comodidades. Antes hemos dicho que el capitán del barco, el capitán Smith, bueno, pues era su último viaje. Su último viaje. Se retiraba. Es curioso porque este hombre había hecho una gran cantidad de viajes inaugurales de los barcos de la White Star Line, y este iba a ser el último como reconocimiento a su gran carrera profesional. Y si no recuerdo mal, tuvo también un percance, porque también fue el capitán del Olympic, y ese percance que tú has descrito anteriormente, el capitán del barco, era el capitán Smith. Sí, saliendo en este caso de puerto, debido a la succión que tiene el barco cuando pasa, porque son 3 grandes hélices, es un barco que tiene una capacidad de desplazamiento enorme, pues había un destructor, el Hack, que se fue y arremetió contra uno de los costados y le abrió un gran boquete. Entonces tuvo que entrar nuevamente en dique seco y se ha reparado. Mientras, pues, hay una imagen que es muy llamativa, en la que está el propio Titanic con el Olympic, que están los dos, uno y otro, uno siendo reparado y el otro a punto de ser botado. Seguimos con la travesía y esas desdichas que hay. Bueno, empezamos con que el barco, a pesar de todos los lujos y demás, no cuenta con todos los botes salvavidas que debería de tener para toda la tripulación, y tanto de pues pasajeros como tripulación del propio barco. Quizás porque la normativa lo permitía. Cambió la normativa después del hundimiento del Titanic. Sí, pero la normativa lo permitía precisamente que se pudiera, de una forma u otra, llevar menos capacidad en los botes salvavidas para el pasaje. Era una normativa que estaba dispuesta de esa forma. Y luego también hay que decir que, que en el Titanic viajaban más de 2.000 personas y que 1.504, otras cifras lo tildan en 1.507, 1.512 personas fallecen. Pero también un problema que hubo importante fue que la mayoría de los botes no iban al límite. Es decir, hay botes salvavidas que se hacen, en este caso, a la mar, con tan solo 24 personas a bordo, 14. ¿Qué capacidad tenían los botes? 60 personas aproximadamente, 58, 60. Estamos hablando de menos de la mitad. Mucho menos, casi un tercio. Entonces nos encontramos que muchas personas perecieron, que no mueren ahogadas como se cree, mueren debido a la hipotermia. La temperatura del agua, del agua, de 2 grados. Hay un momento en el que se dice, pero eso nadando puedes estar un rato, pero cuando te empiezan a dar calambres en las piernas, ya eso no hay nada que hacer. Estamos hablando de, además, primero quizás pues que no estaban esos botes, después se pierden unos prismáticos. Sí, se perdió más de uno. Se pierden los prismáticos de la cofa, es decir, de la zona de vigía, en el que debido a la noche, una noche estrellada, una noche absolutamente en calma, esas son las peores noches, porque entre otras cosas cuando más difícil es ver un iceberg. Entonces ellos lo notan por una bruma que hay lejana y a simple vista creen reconocer que es un iceberg. Se concentran, efectivamente era un iceberg, y aquí hay un problema, que cuando dan el aviso, primero hay una contramarcha, es decir, invertir el sentido de los motores como si fueras dando marcha atrás. Cuando esa maniobra se descubre que realmente era inútil, se manda a ofrecer el costado y el barco lo que hace, ya era demasiado tarde porque ofrece el costado, pero como todos bien saben, un iceberg, una parte es la que se ve y otra parte es la que va sumergida. Bastante más grande. Y normalmente son montañas de hielo. Y esa montaña de hielo lo que provocó fue ese impacto que estalló los remaches
Y cuando Thomas Andrews pues fue a visitar, en este caso, lo que había allá abajo, cuando le piden hacer un reconocimiento de todo lo que podía haber causado, pues se da cuenta que el barco realmente no tiene nada que hacer, que el barco está condenado, 2 horas y media dio. Ahí la actitud del capitán también es inaudita, porque se bloquea, no sabe cómo reaccionar, da órdenes a la oficialidad para que vayan dando prioridad a las mujeres y los niños, es la primera vez que se usa eso. Se comienzan a lanzar el CQD, que era la señal de socorro de la época, pero se pone también lo que es el SOS. El SOS no lo inaugura el Titanic, lo inaugura 3 años antes un barco que se llama Veronia, que es el que lanza el primer SOS de la historia. El Titanic aquella noche lanza CQD y lanza SOS, pero claro, hemos de tener en cuenta que los barcos más cercanos se encontraban a mucha distancia. Se estuvo hablando de que había un barco que estaba bastante, aparte del Carpathia, que fue... el Carpathia fue el que lo rescata. Llega el primero y llega 4 horas después de recibir el aviso, pero se estuvo hablando de que había un barco, o aparecía un barco que estaba haciendo alguna labor no muy legal y que se quiso... Era el Californian, pero el Californian realmente no estuviera haciendo nada legal o alegal o ilegal. Simplemente el Californian durante todo el día estuvo lanzando cables, que había bancos de hielo. Era un barco más pequeño, más rápido, y justamente ellos se quedan parados frente a un banco de hielo. Entonces durante una parte de la noche ellos están activos con la unidad de telégrafo, e incluso el radiotelegrafista del Titanic comunica con el radiotelegrafista del Californian, porque le dijo básicamente que no lo molestara más con partes de hielo. Ellos entendían el telégrafo como, y no me equivoco al decirte esto, como ocio. Entonces cuando llegaba a las 10 de la noche, lo habitual era que si no había un radiotelegrafista de guardia, como el telégrafo no era, en este caso, obligatorio, pues abandonó su puesto. Ellos lanzan desde el Titanic, lanzan cohetes, pero los cohetes que lanzan son blancos, no rojos, porque los rojos no los encontraban. El rojo es cuando se está en peligro, y los blancos son señales. Claro, un transatlántico, el Titanic, que con tanta popularidad había partido de puerto, ¿qué piensan? Bueno, pues están tirando cohetes como una diversión para el pasaje, cuando realmente lo que estaban eran tratando de llamar la atención a falta de las bengalas rojas. Otro fallo más, es decir, hemos hablado de los botes salvavidas, no hay los prismáticos, no encuentran las bengalas rojas de peligro o de auxilio. Cuando, como bien has dicho, esos cohetes blancos, esas bengalas blancas, podían perfectamente identificarse como algo de fiesta, porque el Titanic, ¿qué hay de cierto? Que mientras que se hunde el Titanic, la banda de música está tocando. Es verdad, estuvieron tocando, de hecho se ahogan con el Titanic. Y quizás es esta estampa romántica que siempre, ¿verdad?, se ha vendido del Titanic, pero que mucho antes incluso que lo retratara James Cameron en esa película, en Titanic, pues realmente ocurre. La banda permanece tocando primero en los salones para amenizar un poco lo que era aquello, ¿verdad? Date cuenta que aquello era una tragedia. Había quien llevaba una fortuna a bordo del barco y lo iba a perder todo. Y ellos deciden empezar a tocar y tocan hasta el final. No se sabe si qué himno fue la última pieza que tocan. Los más románticos, en consonancia con la historia, creen que era una pieza llamada Más cerca de ti, Dios mío, pero realmente los testigos abogan porque tocaron otra que se llamaba Otoño, que fue la que realmente estaban interpretando, y lo tocan hasta el final. Y allí había fortunas auténticas. Estaban los Guggenheim, estaba Benjamin Guggenheim, que hoy, bueno, el nombre no suena porque básicamente es el museo de Bilbao, ¿verdad?, pero que por aquel entonces era un comerciante con cobre, explotaba minas de cobre.
Estaba John Jacob Astor, que se decía de él que era el hombre más rico del mundo, que bueno, había causado un escándalo porque viajaba con su mujer que tenía 18 años. Él le sacaba bastantes años más. Y para aquello era, y además embarazada, aquello era un escándalo en todas reglas. Viajaba la insumergible Molly Brown. Aparece en la, Sí, en la sí, película. porque era una señora de armas tomar y se encarga de organizar un poco lo que era aquello. Además luego fue una sufragista, abogó por los derechos de las mujeres, es decir, fue una persona que es muy interesante desde un punto de vista histórico. Molly Brown, independientemente de estar como una de las heroínas del Titanic, tiene una vida que también es muy interesante. Estaban los Strauss, que eran los dueños de los almacenes Macy's, también de Nueva York, un matrimonio judío, que bueno, ella logra subirse a uno de los botes salvavidas, pero como él no pudo coger uno, pues ella decide ahogarse con el marido. Se encierran en su camarote y allí esperan la muerte. Estaba el español Víctor Manuel Peñasco. Bueno, lo de Víctor Manuel Peñasco fue una historia, porque se casa aquí en España, en Valencia, se lleva de viaje de novios un año. Una buena luna de miel. Sí, sí, una luna de miel que le costó la friolera de 12 millones de pesetas de la época, de 1912, una auténtica fortuna. Y viajaron por todo el mundo. Y cuando llegaron a París, simplemente su madre le dijo: no vayas a subir al Titanic, no me expliques por qué, mal presentimiento. Y ellos lo que hacen es que dejan una serie de postales escritas desde París para que su mayordomo diariamente fuera mandando una. Cuando cogen el Titanic, viajan en el Titanic. Su esposa se salva, él se ahoga. Y tienen que comprar un cadáver, ¿estás escuchando bien?, para que se le reconozca como muerto y poder hacer uso de la herencia, en este caso del dinero, que si no, no había otra forma. La mayoría de las víctimas del Titanic reposan bajo agua. Bueno, ya no, ya los restos han desaparecido, 1 siglo y 9 años después. Pero muy pocos cuerpos realmente fueron llevados a Halifax, el Halifax de Canadá, y enterrados allí en un cementerio que la mayoría de las tumbas no tienen nombre. El resto eran izados a bordo, se le hacía lo que es la ceremonia, el funeral marinero, se les liaba con vendas y se les volvía a lanzar al mar, donde encontraron, en este caso, la mayoría de ellos descanso eterno. Estamos hablando de 1.500 personas que fallecieron, que evidentemente hay un registro de a bordo, de las personas y demás, Sí. Sobre todo de la gente de primera clase, segunda clase, pero los de tercera clase, ahí entiendo que el tema de identificar a tantas personas de tercera clase era bastante más complicado. Luego cuenta con los polizones. Polizones el Titanic tendría, porque por aquella época todos los barcos tenían un polizón. Es decir, siempre se encontraba la forma de subirte a bordo, ¿no? Y hacer el viaje gratis a encontrar, porque en Estados Unidos lo que iban a encontrar muchos de ellos una nueva vida, una nueva oportunidad. Era un país de oportunidades y sí, bueno, lo seguía siendo, ¿verdad? Y la mayoría de ellos mueren y hay partes del barco, como se narra en la película de James Cameron, que efectivamente estaban cerrados, estaban con verjas y no podían pasar de una cubierta a otra, con lo cual aquellas personas estaban condenadas a muerte. Fíjate, el Titanic, que tiene 4 chimeneas, y realmente esas 4 chimeneas reales solamente eran 3, que eran las que evacuaban el humo de las calderas. La tercera simplemente era un respirador, no tenía utilidad ninguna, simplemente le pusieron esas 4 chimeneas porque estilizaba un poco más la figura del barco y porque la mayoría por aquella época tenían 3 y ellos, para hacer más, metieron una 4ª. Ostentación. Sí, ostentación. Hace unos años tuviste la suerte de poder organizar aquí en Sevilla una exposición del Titanic. Yo reconozco que me quedé con las ganas de poder verla, de poder hacer esa visita y poder entrar en lo que es el Titanic. De esa exposición, que había objetos reales del Titanic, de esos objetos que tú pudiste ver, tocar, ¿qué se siente cuando estás con algo que es historia
Bueno, ahí hay que darle las gracias tanto a Jesús Ferreiro, que es el presidente de Musealia, y a su hijo, a Luis Ferreiro, porque cuando la exposición decide venir a Sevilla, al pabellón de la navegación, donde la Junta de Andalucía pues lo cede, donde Antonia Peinado pues hace una labor maravillosa y donde a mí pues me eligen para ser el jefe de comunicación, el director de comunicación de la exposición durante todo el tiempo que estuvo en Sevilla, que fueron bastantes meses. Y siendo el jefe de comunicación de la exposición, evidentemente el inicio fue muy fuerte, pues todos los medios querían enterarse, querían informarse, luego ya cuando pasa un poco el boom decae un poco, ¿no? Como todo. Pero primero el honor de haber sido director de comunicación de la exposición, porque había otra persona que era Paco, que era de Musealia, con el que yo estaba muy en contacto y con el que me encargaba un poco de ver cómo iba a nivel de visita, o había un techo de visitas que cumplir, cómo estaban funcionando las audioguías, cuestiones de iluminación, nos preocupábamos mucho por todo, ¿no? Y la exposición del Titanic yo te puedo decir que fue un éxito rotundo aquí en la ciudad. Fue muchísima más gente de las que teníamos previsto, aunque fueron más bien al final, pero cuando uno se quedaba solo allí, porque ya había cerrado la exposición y se daba una vuelta por las salas y lo iba viendo todo con tranquilidad, ¿no? La sensación que tienes es de una inmensa pequeñez, porque tienes objetos, como tú bien comentas, platos, cubertería, pequeños collares que se recuperan, y estás viendo un trozo de historia. Aquello ha estado ahí abajo, aquello ha estado a 3.800 metros de profundidad, aquello tenía 100 años, y lo tenías tú allí delante tuya, y tenías la oportunidad de ver cómo está hoy el Titanic, y hablaba con Luis Ferreiro, y íbamos comentando todo lo que iba pasando, las piezas nuevas que le habían ofrecido para poder comprar, porque hay muchas subastas en este caso y todas tienen que ir autentificadas. Recuerdo que había un plato que guardaban con mucho cariño, y fue un plato que pescó un pesquero de arrastre, se lo trajo en una red, gallego y español, y se lo dieron a ellos, porque ellos están en La Coruña, tienen la sede en La Coruña, y la verdad es que fue una exposición que hoy día está en Valladolid. Sigo teniendo contactos con Jesús y con Luis Ferreiro, los que me unen una muy buena amistad, y siempre hablamos de lo mismo, ¿no? A ver cuando volvemos a Sevilla y volvemos a montar algo diferente en torno al Titanic y vuelves a ser el director de comunicación que fuiste talismán, siempre me dicen lo mismo, ¿no? Se movió muy bien, afortunadamente, y a mí me quedó un recuerdo gratísimo de aquello. ¿Qué piensas que hace que el Titanic, después de 109 años, siga siendo algo especial, siga siendo algo que no se olvida y que cualquier persona, tú le dices Titanic y sabes lo que es? Primero, la película de James Cameron. La película de James Cameron fue un antes y un después. La película de James Cameron ubica a nivel popular el Titanic en nuestra sociedad. El Titanic evidentemente ya estaba. Yo por esa época, desde que descubre Ballard el Titanic, en 1986, yo recuerdo que a mí no me han faltado un libro del Titanic. Tengo una biblioteca, tú la conoces, que es bastante extensa. Y nunca faltaba ahí. Yo tengo hasta una copia del plano original de construcción del Titanic. Es decir, aquellos planos fantásticos, ¿no? Pero sobre todo en la historia que te cuenta. Ya no en la historia que cuenta James Cameron, que es el eje principal de la película Titanic, ¿verdad? El romance entre un chico emigrante, una chica inconformista con su futuro. Ya no es eso es una historia secundaria realmente. La historia real es la que te cuenta del barco. Esa es la historia real. No, porque la película, quitando esa historia principal del amor entre Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, los demás actores, es decir, tanto el Capitán Smith, Sí, Edward Thompson, son menores. o sea, son reales. Sí, sí. Es decir, todo lo demás
es Todo, real. todo, y además se buscan a los actores para que fueran similares estéticamente a los protagonistas en la vida real. Tanto Andrew Thomas como Smith, todos se parecen. Pero realmente te cuenta una historia, la historia de un barco. Cómo se construye. A lo largo de toda la película te está dando datos. Datos que son reales. Datos que son ciertos. Evidentemente, si te dejas embriagar, que es fácil hacerlo, porque la película es una delicia, ¿no? Si te dejas llevar por la película, disfrutas la película. Pero si una parte de ti está pendiente de los datos, te estás dando cuenta de que es una lección de historia la que te están dando. Y como lección de historia que es, te tienes que dejar, tienes que aprenderlo, asimilarlo. Es una lección de oceanografía, es una lección de biología marina, es una lección de arquitectura subacuática. Los que nos gusta bucear sabemos lo que significa esa película, sabemos lo que implica esa profundidad. Hay quien le dice 3.800 metros y como le dice 23 metros. Y no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Yo recuerdo haciendo submarinismo en Tezacorte, en Tenerife. Bueno, no es Tenerife, es Las Palmas. Visitando un cementerio submarino a 23 metros de profundidad. Un cementerio con lápidas. Y no es lo mismo. Es decir, estamos hablando de una película que marca una época. De hecho, evidentemente, yo no cuento las películas por Oscar, sería un error, pero sí por el impacto social que tuvo, y esa película lo tuvo. Yo creo que muchos conocen la historia del Titanic, lo que implica el Titanic, lo que le pasó al Titanic. La película no la vea, se hunde el barco. Eso se sabe, ¿no? Pero se sabe precisamente ¿por qué? Por lo que nos han contado a través de ella. Pasará mucho tiempo para ver una película de este tipo que cale tanto. Y mira que James Cameron ha grabado cintas que merecen la pena. Avatar es un canto a la naturaleza, tiene un mensaje ecológico y ecologista que es tremendo. Pero no es lo mismo. Pearl Harbor te cuenta una historia, no es de él, evidentemente, pero te cuenta la historia, una historia real, que también ocurre lo mismo. Es decir, una historia de amor que envuelve realmente una historia que ocurre en realidad y que fue la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y nuevamente hay muchas películas que tienen ese calado, pero sin duda alguna lo que representaba la tragedia, que en un viaje inaugural ese barco se fuera a pique, te lo está diciendo todo. Seguimos entonces con un misterio que a día de hoy, misterio por así decirlo, que se haya hundido ese barco en ese viaje inaugural con todo el glamour y el lujo que llevaba, y ese barco que ni Dios mismo podría hundir. Y fíjate cómo acabó. Y no será, en este caso sí voy a retomar aquello de las predicciones, los agoreros, porque fíjate que independientemente de que Morgan Robertson o William Stead escribieran precisamente dos obras en las que hablaban de un barco con 2 mástiles, con 4 chimeneas, con 3 hélices, de casi 300 metros de longitud, con más de 2.000 personas a bordo, que en este caso, bueno, más de 2.000, y además que llevaban menos botes salvavidas de la cuenta. Incluso describen el recorrido y sí, un describen recorrido dónde se hunde. Que salen en abril, que se hunden en el océano Atlántico frente a las costas de Terranova, que chocan con un iceberg, es decir, te describen todo lo que le ocurre al Titanic. Y es curioso porque uno se llamaba Titán y el otro es que se llamaba Titanic. Que tú dices, ¿esto cómo es posible? Eso es lo que nosotros llamamos literatura de anticipación. Y es que hay escritores que son capaces, no sabemos por qué, porque para ellos era un relato. A Edgar Allan Poe también le pasa eso, que escribe un relato de un asesinato que luego resulta ser como él lo escribe. Pero tanto William Stead como Morgan Robertson escriben perfectamente aquel libro. Y había un señor que era un vidente de la época, muy conocido, que se llamaba Sheriot. Era un aristócrata, pero era vidente, y él también lo dijo: el Titanic no llega a Nueva York. Y realmente no llega, o una cría que está despidiendo a su padre, que era oficial en el barco,
Y antes de partir le dice aquello de, espera mamá, le voy a dar un beso a papá. ¿Otro le vas a dar? Sí, es que es la última vez que lo voy a ver vivo. O como los Vanderbilt, matrimonio adinerado, nada más que tienes que analizar el apellido, los Vanderbilt, pues cuando han montado, subido a bordo todo lo que es su servidumbre, dicen que no suben. Que hay algo en el barco que no. Y hacen el viaje, en este caso, lo que son aquellas personas que estaban a su servicio y ellos no viajan. O los propios Hippie Morgan, que tampoco viajan en el barco, pese a que él era uno de los propietarios y solía hacer todos los viajes inaugurales, ese no lo hace. Dicen que no es correcto, que además es una diatriba que siempre tengo con mi amigo Lorenzo Fernández Bueno, que el Titanic llevaba oro en las bodegas, efectivamente llevaba oro, pero no la cantidad que se dice. Todos los barcos de la época llevaban oro cuando cruzaban el Atlántico porque era como pago. Pago, en este caso, no se nos tiene que olvidar que el Titanic era un Royal Mail Ship, era un barco que había también puesto dinero la monarquía. Bueno, ponen poco dinero, pero era también del Estado, ¿verdad? Y transportaban oro como pago, pero no la cantidad que se decía. Esa cantidad que dicen los estibadores que las vieron subir no es realmente del Titanic, esa narración, sino es de otro barco, de la Western Line, que era el Baltic, que no tiene nada que ver con el Titanic, pero sí, el Titanic llevaba oro en la bodega, obviamente. ¿Y una momia? Una momia es mentira. La famosa momia que tenía la maldición y que luego también iba a bordo del Lusitania. Tenía humedad la momia ya, ¿no? No viajaba. No viajaba la momia. De hecho, en el manifiesto de carga no hay ninguna referencia a ninguna momia. ¿Se sigue manteniendo ese manifiesto de carga? ¿Se sigue conservando? Sí. De hecho, se mantiene porque el manifiesto de carga siempre queda en tierra. Uno viaja a bordo, el otro va a tierra, y cuando desembarcan en puerto de destino, el manifiesto que va a bordo es el que se baja a la autoridad portuaria y es la que se hace el inventario. Es decir, siempre hay dos copias, ¿no? Y el inventario, el manifiesto de carga se sigue manteniendo en la White Star Line, que luego la compró la Cunard. Eso es decir, que la White Star Line, después de este hecho tan luctuoso, tema de quiebra, compañías de seguros... Fue complicado. De hecho, sobreviven al naufragio del Titanic y de hecho botan el Gigantic, que sería renombrado como Britannic, y que nada más salir prácticamente de puerto, como era un buque, un Royal Mail Ship, lo pintan de blanco, le ponen 2 cruces rojas y pasa a ser un barco de la Cruz Roja. Tuvo mala suerte porque tropieza cuando navegaba con una mina en el estrecho de Kea, entre Grecia, Turquía, toda aquella zona, y se hunde. Y hoy está volcado de lado, lo descubrió Jacques Cousteau, que fue el que investigó bien aquel barco, y se ve perfectamente la mina donde explota, el agujero, y está allí, está a unos metros de profundidad, creo que son a 40 metros de profundidad del barco, y hoy día es un arrecife prácticamente marino. Evidentemente ese barco ya no tenía nada que ver con el lujo de... No, era un buque hospital. Un buque hospital que no tenía ya nada que ver con el Titanic, aunque sí es verdad que tenía formas reconocibles, porque las cubiertas estaban de madera, las escaleras principales estaban con todo lujo, pero sí es cierto que ya no era lo mismo, era un buque hospital y como tal, como cumple su servicio y cómo acaba su servicio. Hay una historia muy curiosa, que era la de Violet Jessop, que dicen que es la mujer con más suerte del mundo. Ella tenía origen argentino. Se embarca en la White Star Line, la destinan al Olympic. Cuando va a salir de puerto, choca con el Hack y la destinan a otro barco porque entra en un dique seco y la mandan al Titanic. Se sube al Titanic, empieza a trabajar en el Titanic, choca con un iceberg y se hunde el barco y ella se salva. Y la destinan al Britannic como enfermera, porque se alista. Y cuando está en el Britannic, pues choca con una mina, se hunde, ella sobrevive. Y bueno, ya lo que hizo fue irse a Argentina a una finca
donde sin ya agua. donde vivió la mujer, bueno, pues ya vivió el resto de su vida no acercándose al agua. Hay muchas anécdotas sobre el Titanic, sobre todo lo que envuelve el Titanic. ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención del Titanic? Lo que más me llama la atención hoy día, lo primero el lujo que significó en la época. ¿Sabemos cuánto podría costar un pasaje del Titanic? Sí, ¿De primera clase? de primera clase aproximadamente para aquellos días 1,5 millones, 2 millones de pesetas, que traducido vienen a ser aproximadamente unos 6.000, unos 12.000 euros, 8.000 euros. Aproximadamente es caro. No, no está mal, ¿no? Era caro, era caro. El Titanic era caro. Pero sí es verdad que hoy lo que más me llama la atención es el final del Titanic. Es decir, el Titanic le quedan como mucho 20 años de vida, siendo muy generoso. Siendo realista, yo te diría que 10. Las bacterias que comen el hierro, pues se están comiendo el acero para alimentarse de ese hierro, que son esas estalactitas férricas que se ven, esos son los restos, y llegará un momento en el que estará tan debilitado el barco que caerá bajo su propio peso, y ese será el final del barco. Yo antaño era, y lo he hablado muchas veces con Ballard, lo he hablado con un foro que nos juntamos de gente que hemos escrito de esto, hemos investigado el Titanic, y al principio estaba un poco en contra, ¿no?, de bajar a expoliar el barco, pero es que realmente cuando el barco ceda ese peso, no va a quedar nada, va a quedar recreaciones, imágenes de la época, fotos y lo que se pueda rescatar de allí. Allí no se va a rescatar a ningún cadáver, allí lo único que se puede sacar es lo que quedan, zapatos, historias personales, que no creo que por sacarlo de allí y honrar una memoria, honrar un recuerdo, se esté haciendo nada malo. Claro, de todas formas, cuando se habla de expoliar, es complicado poder expoliar, sobre todo por El barco no pertenece a nadie, el barco está en aguas internacionales. No, pero me refiero para llegar allí, es decir, llegar Claro, allí no. No es lo mismo que expoliar una tumba del Valle de los Reyes que te la encuentras, No, es decir, allí, tú necesitas una gran tecnología allí para llegar y... allí hay que poder trabajárselo, sacar. hay que currárselo, porque entre otras cosas, llegar a casi 4.000 metros de profundidad, tienes que bajar con batiscafos de una solidez enorme, con casco de titanio reforzado y con una autonomía realmente limitada, es decir, tienes que bajar y lo que vayas viendo durante la media hora que vas a estar allí abajo, irlo recogiendo e irlo subiendo, y es muy complicado, es muy complicado. Es decir, hoy día una tarea de rescate de objetos del Titanic, se han rescatado ya más de 5.000 piezas, es muy complicada. Las piezas que se han rescatado, evidentemente todas tienen un gran valor, por lo que es y por lo que representa, pero cuando me refiero a este valor, oro, joyas, ¿se ha llegado a rescatar este tipo de objetos? No, que se sepa, no, se han sacado pequeños joyeros, se han sacado objetos personales, maletas, que tienen que pasar un proceso de rehabilitación realmente intenso, porque date cuenta, es un siglo bajo agua con una presión de más de 40 toneladas. Y el agua salada, es decir, hay una corrosión. Pero joyas al estilo de el diamante que nunca existió, que es el corazón que saca... Corazón de la mar. Exactamente, el corazón de la mar no existe como tal. El diamante Hope es lo más cercano que lo más cercano, ¿no? que puede haber. Y el diamante Hope está en el Smithsoniano. Pero ni cajas fuertes, porque es realmente complicado. Hoy día, es verdad, viajaban pinturas a bordo del Titanic, pero hoy una pintura de aquellas no queda nada. Es decir, los Picasso, los Toulouse-Lautrec, los Manet, se han esfumado, eso no existe. Lo que existe es algo más sólido. Algo más sólido, la ropa, el cuero, lo metálico, que no le haya atacado la corrosión, que es difícil. Eso es lo que ahora mismo podemos encontrar allí abajo. Otra cosa no, otra cosa es imposible. Se habló, si no recuerdo mal, hace bastantes años, de intentar reflotar el Titanic. Eso fue sobre todo por una obra de Clyde Drexler,
que es rescaten el Titanic, y eso es imposible, porque el Titanic no está entero, el Titanic está partido, entonces es imposible, no puedes rescatar nada. Además, el Titanic no soporta el tratar de izarlo, no lo soporta. El Titanic está tan desgastado, tan debilitado, que es imposible. El Titanic siempre va a ser la típica historia que nos va a llamar la atención, que siempre se va a contar, que cuando llegue un 15 de abril de cualquier año, siempre va a saltar esa alarma en la cabeza que va a decir, tal día como hoy, se hundió el Titanic. Quizás precisamente el hecho de que no se pueda sacar, de que vaya a desaparecer, haga que el Titanic tenga todavía más encanto. Claro, tiene más encantos como... Fíjate que hay otro barco que se hundió, que fue el Lusitania, frente a las costas de Irlanda, Capo Reis, y se sabe dónde está, porque sirvió un poco de prácticas de tiro para la Armada británica, cosas de la vida. Pero el Titanic es diferente, el Titanic va a tener siempre esa solera de barco que va a quedar para la eternidad ahí abajo. Fíjate, yo seguí hablando del Titanic, pero nos hemos prácticamente comido 1 hora de programa y tenemos otro tema que les va a gustar, que se trata de una investigación en Manzanilla, en la localidad onubense en la que hemos estado y en la que pudimos investigar y pudimos sacar interesantes resultados que queremos compartir, queremos hablar con todos vosotros, pero eso será a vuelta de página de este libro que hoy hemos abierto con el Titanic y que se llama Código Oculto. Ahora les vemos.